Hola, ¿qué tal? Desde Didactis os vamos a ofrecer la solución de la prueba de acceso a la Universidad Pau de la asignatura Empresa y Diseño de Modelos de Negocio correspondiente a la Comunidad Valenciana en la convocatoria de junio de 2024. Como sabéis, hay 4 ejercicios, de los cuales tenemos que elegir 2. Desde Didactis vamos a ofreceros la solución de los 4 ejercicios. El primero de ellos se trata de un ejercicio en el que nos solicitan la elaboración de un balance de situación y una cuenta de resultados, además de calcular las correspondientes amortizaciones. De la información que se ofrece se desprende lo siguiente. Primero, tenemos 3 elementos: ordenador, aplicaciones informáticas y mobiliario. Respecto del ordenador, para calcular la amortización del año en curso, además de la amortización acumulada, lo primero vamos a calcular la amortización que correspondería a un año entero, dividiendo el precio de adquisición menos el valor residual, que en este caso es 0, dividido por 4, que es la vida útil del elemento. Por lo tanto, la amortización anual serían de 675 euros por año. La amortización acumulada correspondiente sería la que correspondería con 3 años y medio de amortización, dado que el año 2020 se adquirió el 1 de julio y solo se amortizaba durante medio año. Por lo tanto, la amortización del año 2023 sería 675 euros y la amortización acumulada serían 2.362,5 euros. Por otra parte, las aplicaciones informáticas se habían adquirido en enero del 2022 y tienen una vida útil de 3 años, valor residual de 0. Por lo tanto, el valor de la amortización anual sería de 500 euros por año, puesto que se adquirió a principios del 2022, la amortización acumulada sería de 1.000 euros y la amortización del año 2023 sería de 500 euros. Respecto del mobiliario, hacemos la misma operación. Calculamos la amortización dividiendo el precio de adquisición menos el valor residual, que en este caso también es 0, dividido por la vida útil del elemento, que es de 10 años según la información que nos proporcionan. Por lo tanto, la amortización anual sería de 1.500 euros. Como el elemento se adquirió el 1 de octubre del 2019, en ese año solo se amortizan 3 meses y el resto de años, 20, 21, 22 y 23, se amortiza el año entero, siendo por lo tanto la amortización del año 23 de 1.500 euros y la amortización acumulada hasta el 31 de diciembre de 2023 es de 6.375 euros. Una vez calculadas las amortizaciones, vamos a preparar lo primero la cuenta de pérdidas y ganancias, porque ese dato lo tendremos que introducir después en el balance de situación. Entonces, para cada uno de los apartados os hemos indicado en qué apartado de la cuenta de resultados iría cada uno de los apartados que veis en el enunciado. Por ejemplo, las compras de vestidos, que ascienden a 50.000 euros, se relacionan con el apartado 1, con la nota 1. Para mercadería se lo ponemos como negativo porque es un gasto. El gasto de luz, 2.800, también negativo en otros gastos de explotación. Los intereses, gastos financieros, en el apartado correspondiente. Las ventas de vestidos, 95.000 euros en el apartado 4, con signo positivo. Salarios, 25.000 euros más un 20% adicional de gastos correspondientes a seguros sociales en el apartado 5. El local en el que desarrolla la actividad es alquilado, por lo tanto que tenemos que calcular, muy importante tener en cuenta que nos dan el importe mensual, por lo tanto como estamos calculando el gasto de arrendamientos anual, tenemos que multiplicar 1.500 por 12, que podéis ver en el apartado 6, que se añadirán a los gastos de suministros correspondientes a los gastos de luz. Y por último, hay que calcular en su caso el impuesto sobre beneficios. Y fijaos en lo que dice el apartado. En el caso de que se obtenga beneficios, el impuesto sobre el beneficio supone el 25%. Bien, a la vista de los cálculos que hemos realizado,
se obtiene que la empresa ha obtenido unas pérdidas de 8.675. Por lo tanto, de acuerdo con el enunciado propuesto, el impuesto sobre sociedades sería 0. Bien, y aquí tenemos finalmente el balance en el que vemos cada una de las partidas. Las amortizaciones las hemos calculado anteriormente, que irían junto en el activo no corriente junto con su correspondiente coste, como podéis ver, y el resto de la información aparece en el enunciado. Existencias aparece tal cual, deudores nos da la información nos da una información en la que nos dicen que el saldo pendiente se corresponde con el 10% de las ventas. La tesorería es un dato que nos proporcionan. Capital social, reserva legal, el resultado del ejercicio lo hemos obtenido de la cuenta de resultados. El pasivo no corriente se corresponde con unos préstamos a largo plazo en el que nos dan el enunciado que el saldo de los préstamos es 4.000 euros, de los cuales una parte es a largo plazo y otra parte es a corto plazo. Y los proveedores también nos dan la información de que una parte de las compras todavía no se ha pagado y que es la parte que corresponde a proveedores. Como veis, el total del activo suma 38.825 y el total de pasivo y el patrimonio neto 38.825, con lo cual tendríamos el ejercicio terminado, el ejercicio 1 terminado. Bien, respecto del ejercicio 2, nos dice lo siguiente. La directora de desarrollo de la empresa está estudiando la posibilidad de emprender una nueva actividad y su equipo le ha presentado 2 proyectos. Bien, ¿qué nos pide este ejercicio? Primero, calcular flujos netos de caja. Segundo, calcular el plazo de recuperación o payback de cada uno de los proyectos. El C nos pide que calculemos el VAN, el valor actual neto de cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta una tasa de descuento o una tasa de capitalización del 5% o de coste de capital. Y por último nos piden que digamos qué proyecto recomendaría a la directora de desarrollo. Bien, lo primero que vamos a calcular son los flujos de caja, en el que el proyecto A, simplemente restando cobros de pagos, obtenemos los flujos netos de caja para cada uno de los años. En el proyecto B hay que destacar que en el año 1 el flujo neto de caja es negativo, pero por lo demás no tiene más importancia. Bien. El siguiente apartado es el cálculo del payback, el cálculo del plazo de recuperación para cada proyecto. Entonces, según la tabla que podéis observar, lo que quiere el objetivo que persigue el payback, el plazo de recuperación, es saber en qué momento se ha recuperado la inversión inicial, sin tener en cuenta si la empresa ha obtenido unos beneficios u otros, o un cash flow positivo u otro. Entonces, aquí hemos preparado una tabla para cada uno de los proyectos en las que se van compensando para cada uno de los años el flujo negativo pendiente de compensar con los flujos positivos que se generan, o negativos en el caso del proyecto 2. Cuando llegamos al año en el que se recupera completamente, lo que tenemos que calcular es en qué momento de ese año se ha calculado, suponiendo que hay unos flujos de caja lineales en el tiempo y que todos los meses se generan el mismo importe de flujo neto de caja. Por lo tanto, si calculamos por una regla de 3 que si 600.000 euros se generan en 12 meses, ¿en cuánto tiempo se generarán 50.000 euros, que es lo que nos falta para compensar la aportación inicial? Por lo tanto, la X nos da un valor de un mes. Por lo tanto, el payback de ese proyecto es de 4 años y un mes. Respecto del proyecto 2 hacemos exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que el cash flow del año 1 era negativo, pues no ocurre nada especial, sino que al final del año 1 el importe pendiente de compensar será mayor, importe que se va recuperando al cabo de los años con el resto de los flujos positivos. Hacemos la misma operación y obtenemos que en este caso, en el proyecto 2, también el payback es de 4 años y un mes. Por lo tanto, no podemos concluir cuál de los proyectos es mejor. Podemos concluir que son viables, pero no podemos concluir cuál de los dos es mejor de acuerdo con el payback.
Bien, en el apartado C nos pide que, considerando que la tasa de descuento es del 5%, que calcule el valor actual neto para cada uno de los proyectos y explica si son variables y razonar con cuál se quedaría de acuerdo con este criterio. Hemos indicado la fórmula general para calcular el VAN para 5 ejercicios y lo que hacemos ahora es sustituir los valores proporcionados para cada uno de los proyectos. Se puede observar que en el caso del proyecto B, uno de los flujos del año 1 es negativo, que se ha indicado expresamente como negativo en ese año 1. Entonces, al ofrecernos el VAN B un valor superior al del proyecto A, concluimos que de acuerdo con el criterio VAN, ambos proyectos son viables, aunque el proyecto B obtiene un valor actual neto mayor que el A para una tasa del 5%. Por lo tanto, se elige el proyecto B. Respecto a la pregunta D, nos dice qué proyecto recomendaría a la directora de desarrollo y razonar la respuesta. Entonces, se ha analizado la viabilidad de ambos proyectos de acuerdo con el payback y se ha obtenido y con el criterio VAN y no se ha podido concluir nada respecto del payback, puesto que en ambos casos era el mismo. No obstante, de acuerdo con el criterio del VAN, ambos proyectos son viables, pero el proyecto B ofrece un VAN superior al proyecto A, por lo tanto elegiremos el proyecto B. Finalizado el ejercicio 2, vamos a por el ejercicio 3, en el que nos da una información acerca de una empresa que produce juegos de cubertería. Bien, entonces aquí lo que nos pide es, primero, cuál de las tres opciones es más eficiente, calcule la productividad global de cada una de las opciones y calcule la productividad del trabajo para cada una de las tres opciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es más eficiente. Para calcular cuál es más eficiente tenemos ahí la definición de eficiencia económica. Por lo tanto, para una producción idéntica de cada una de las opciones, tenemos que calcular el coste total de producción de esa producción. Por lo tanto, obtenemos que en los tres casos, para una misma producción, el coste o la opción que ofrece un menor coste es la opción B, que ofrece un coste total de 29.200. Por lo tanto, la opción más eficiente económicamente sería la B. La pregunta siguiente nos pregunta ¿cuál es la productividad global de cada una de las tres opciones? Tenéis ahí la función de la productividad global en la que dividimos valor total de la producción entre coste total de reproducción en euros, ambos. Bien, respecto de cada una de ellas, dividiendo la producción en euros respecto del coste de los factores, obtenemos que el valor, la productividad que ofrece un mayor valor es la opción B, porque para cada euro invertido en los factores de producción se obtiene 1,37 euros de producción, mientras que las opciones A y C se obtienen solo 1,34 y 1,29. Por lo tanto, respecto a la productividad global, la opción B es mejor. Bien, además ahora nos pregunta cuál es la productividad del factor trabajo para cada una de las opciones y qué significa que una opción sea mejor que otra o presenta una productividad mayor que la otra. Tenemos aquí la función de la productividad por factor en la que hemos calculado, como nos pide, la productividad del factor trabajo para cada una de las tres opciones o de las tres alternativas. Obtenemos que dividiendo la producción entre el número de unidades, producción física, producción en unidades entre el número de unidades de factores utilizados, en este caso de factor trabajo, pues obtenemos que la productividad por factor trabajo es mejor en el caso de la opción A, ya que se obtienen 1.250 juegos de cubertería por cada trabajador o por cada uno de sus trabajadores, siendo mejor que el resto de las opciones. Bien, y por último el ejercicio 4 nos habla acerca de una empresa que fabrica cinturones de cuero con una hebilla cada uno. Bien, nos da una serie de información que nos servirá para la resolución del ejercicio y nos pide lo siguiente. En la pregunta A nos pide si la empresa vendiese 10.000 cinturones al año, le convendría comprar o producir hebillas. Esta es claramente un ejercicio de umbral de producción.
En el punto B nos pide a partir de qué cantidad de cinturones resultaría más rentable producir las hebillas y comprarlas. Realmente con la solución de la parte B ya podemos responder a la parte A, pero bueno, lo hemos querido resolver de otra forma. Y finalmente realicemos la representación gráfica. Bien, respecto del apartado A, nos dice si la empresa vendiese 10.000 cinturones, ¿cuál sería el coste que me convendría comprar o producir? Pues calculamos el coste total de cada opción. Respecto del coste de compra o de la opción de comprar, sería el precio de compra por las unidades producidas, 60.000 euros, mientras que respecto del coste de producir, tenemos que calcular la función de costes, que sería costes fijos más costes variables, sustituimos por los valores indicados y nos resulta un valor de 42.400 euros en el caso de que queramos producir. Por lo tanto, es más viable, más aceptable la opción de producir porque tiene un coste menor para esa producción. Bien, en segundo lugar realmente nos está pidiendo aquí cuál es el umbral de producción, es decir, a partir de qué cantidad de cinturones resulta más rentable producir las hebillas que comprarlas. Bueno, pues entonces indicamos la función del umbral de producción en el que dividiríamos los costes fijos entre el precio de compra menos el coste variable medio. Tenemos la información, por lo tanto, sustituyendo, obtenemos que el valor de la producción para la cual es indiferente comprar que producir son 5.600 cinturones, que sería el umbral de producción. Bien, pero la pregunta es, ¿a partir de qué cantidad de cinturones resultaría más rentable producir hebillas? A partir de 5.600, es decir, con 5.601 sería más rentable ya producir hebillas que comprarlas. Bien, y por último tenemos la representación gráfica del umbral de producción, en la que representamos en la línea curva negra el coste de comprar y las curvas roja, coste fijo y coste variable, coste total de producir. Vemos que para un valor de 5.600 cinturones el coste es el mismo, por lo tanto para un valor inferior a 5.600 cinturones a la empresa le interesa más comprarlos porque el coste es inferior, mientras que para un valor superior interesaría más producir. Vemos aquí el ejemplo en el que para el caso anterior la empresa, si fabricase 10.000 cinturones, le interesaría, o sea, si la empresa quisiese fabricar 10.000 cinturones, le interesaría más producir las hebillas que comprarlas. ¿De acuerdo? Esta sería la solución del cuarto ejercicio. Y por lo tanto esta sería la solución de todo el ejercicio completo. Muchas gracias por vuestra atención.